Muchas gracias a ustedes, a Maribel y a ti, Yago, por esta invitación tan estupenda que me da la oportunidad de interactuar con todos ustedes, con todo el público de Arco y hablar de lo que me apasiona, que es el arte, ¿no? La primera pregunta es en cuanto a la obra de Soto, que fue responsable por abrirte el mundo de la geometría. Bueno, déjame decirte que antes de llegar allí pasé por muchas etapas y por supuesto todas esas etapas cuando uno está empezando a coleccionar son variadas. Yo tenía la galería y a través de la galería pues mi primer encuentro fue más bien con lo figurativo y después entré en otras áreas, así que antes de llegar a la geometría hubo como un periodo de años que estuve en otra cosa. Y me encontré una vez, estaba buscando una obra, me llamó la atención una obra de Soto que vi en casa de una amiga que me encantó, tenía mucho colorido, etcétera, y fui a una FIAC y alguien me dijo, hay una obra de Soto en tal galería, en Bulaque creo que era. Y entonces fui hasta allí y me encontré con una obra diferente, ¿no? Una obra que tenía una cantidad no sé, aditamento, toda una cantidad de alambres, una cosa rara que yo no entendía y me quedé mirando la obra por mucho rato hasta que de pronto dije, aquí hay algo, no sé qué es, que me toca, que eso, y tengo que averiguar. O sea, la compré realmente sin saber mucho, pero con esa intuición de que uno tiene, de que algo está ahí y que hay que profundizar. Así que eso fue como mi primera apertura hacia lo que fue la geometría. Después empecé a coleccionar la geometría y me apasionó todo lo que era la abstracción. Así que empecé a dejar un poco atrás lo que había coleccionado anteriormente y empecé a vender toda esa cuestión figurativa, original, que no, y otras lo regalé, o sea, y me dediqué solamente a esto que me llamaba mucho la atención. Ha sido un proceso de años. Poco a poco me adentré en los brasileros, me gustaba muchísimo. Pasé mucho en Brasil, mucho tiempo en Brasil, porque teníamos allí Pepsi Cola y ya yo casada con mi marido iba mucho a Brasil. Y ahí confronté con las primeras obras de Ligia Clark y de otros, ¿no? Poco a poco, pues ya sabiendo un poco más de toda la confrontación de la geometría latinoamericana, pues Brasil juega un papel bastante fuerte dentro de la colección y del concretismo dentro de la colección, ¿no? También los argentinos, bueno, realmente, por ejemplo, el grupo Madí, que para mí era como el comienzo a través de Torres García y todo esto, hay obras, no es una colección fundada o que tiene mucho esto de lo que es el comienzo, pero sí lo hay como parte de todo ese proceso que fue la geometría. Y después, bueno, la cantidad de cosas que pasaron en el camino y que me llevaron a descubrir cosas fantásticas, como fue los concretos cubanos, que nadie los conocía y yo me adentré en eso y tengo una colección bastante profunda dentro de todo lo que es cubano y el concretismo. En el 2008-2009 yo estaba en Cuba buscando, o sea, otras cosas, estaba más bien con los artistas más contemporáneos y uno de los artistas me dijo, ¿por qué no vas a ver los concretos cubanos al museo? Y yo dije, concretos cubanos, yo nunca había oído esto del concretismo cubano. Y entonces me fui al museo y ahí me encontré con Lolo Soldevilla, con Sandú Darrié y empecé la búsqueda dentro de Cuba de estos artistas. El principio, bueno, todo el mundo empezó a oír, esto era una época completamente olvidada en Cuba. Las obras estas habían sido perdidas, olvidadas, el tiempo y la cantidad de humedad en Cuba había destrozado muchas de estas obras, pero la gente al oír que yo estaba buscando eso, inmediatamente empezaron a llegar las obras. Y hoy, desgraciadamente, como yo después estas obras las incluí en un libro que saqué sobre el concretismo en la colección, lo hice por país y ahí puse a Cuba y esas obras salieron en ese libro. Y de ahí, bueno, ya tú sabes, los galeristas, esto, lo otro, todo el mundo a movilizarse a comprar. Y desgraciadamente hoy hay mucho falso. Para comprar el concretismo cubano y los artistas cubanos hay que hacer un due diligence muy profundo. Hay que buscar a un
restaurador, ver que la pintura sea la correcta, que no se mueva firma y Claro. que los pigmentos sean de verdad antiguos, etcétera. Y después de eso hay que ir a los expertos que están en el Museo de Bellas Artes, que ahora está Elsa Vegas, etcétera, para que después lo confirmen, porque te hacen maravillas para esas cosas. Tenía un amigo que me decía, están mejor los nuevos que los viejos, que los auténticos. Fue una cosa muy interesante porque en el 98, porque hubo un periodo que paré de coleccionar, y cuando recomencé como en el 96, 97, me fui hacia la fotografía contemporánea en general. O sea, era una época también, un momento en el mundo donde la fotografía estaba muy de moda, casi no se veían, o sea, en todas las galerías, en las ferias y todo lo que veías era foto. Y entonces empecé a coleccionar fotografía, me adentré mucho en la fotografía y siempre pensaba, bueno, esto aquí hay algo que falta, ¿no? Y sobre todo en la parte de la colección geométrica, yo decía, bueno, si yo tengo tanta fotografía contemporánea, ¿qué pasó en esta época? ¿Qué hubo? ¿Cuál es ese vacío de la fotografía en los años del modernismo, de los 50, etcétera? Entonces empecé a hacer una investigación a nivel Latinoamérica. Me encontré que los países que más fotografías encontré fue en Brasil, porque Bandeirantes, el Instituto Bandeirantes, había hecho en esa época algunas exhibiciones. Hay que pensar que en esta época los fotógrafos no estaban ni siquiera considerados como artistas, eran gente que eran más bien trabajaban para los periódicos o para las revistas, pero muchos de ellos hicieron una cantidad de experimentos, o sea, con la abstracción, con los medios que en ese momento tenían, que no eran digitales, eran todos químicos, y me encontré con una cantidad de maravillas en Brasil, y después seguí buscando en Argentina, también conseguí algunos, en Venezuela algunos. Por ejemplo, Leo Matiz, que realmente era colombiano, pero que vivió 50 años en Venezuela, estaba considerado venezolano. Y no mucho ya para el otro lado, ni para Colombia, o sea, que el concretismo se desarrolló mucho más en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en esta parte de Sudamérica, ¿no? Y fue muy interesante porque el Tate, por ejemplo, llegó y dijo, ¿dónde sacaste esta fotografía? ¿No? Queremos estas fotografías de qué sé yo, y yo les dije, bueno, mira, tienen que ir a tal sitio, tal, y después me dijeron, no, mira, no podemos comprar, tú te has llevado todo lo que son los silver prints y los originales, y nosotros no compramos copias. Yo les dije, mira, si ustedes no compran esto, se van a perder de esto, porque yo cuando, por ejemplo, fuimos a las familias y todo, ya todos estos fotógrafos estaban muertos, entonces tuvimos que ir a los estates, a las familias, pedirles que hicieran una impresión de 10 o lo que fuera. Cometí el grave error de no comprar los negativos, que debió comprarlo, pero no los compré. Y entonces no compraron, yo terminé regalándole una cantidad de obras, por ejemplo, de fotografías al Tate, que después, pasados los años, oí muchas veces a Tania Balso decir gracias a un coleccionista que nos regaló esta, porque como todo, ¿no? Pasa y después uno se arrepiente. A mí también me ha pasado mucho eso, ¿no? Pero creo que eso fue una investigación muy bonita y que nos llevó a incluir estos fotógrafos dentro de la abstracción, que después se convirtió en que el mundo entero me llamaba, ¿no? Que querían las fotos, y bueno, eso es historia. Hoy en día esas fotografías están por el mundo, ¿no? Pero creo que además en mi gusto por la arquitectura, sobre todo por la abstracción, todo eso era como un complemento para mí dentro de la colección, y era importante, ¿no? Y yo creo también, cuando yo tomo un camino, lo tomo como un camino de aprendizaje. Para mí todos estos pasos han sido el aprendizaje, el conocer los artistas, en saber de dónde vienen, qué es lo que hicieron. O sea, para mí el coleccionar es un proceso, no es la tenencia.
La tenencia está ok, pero el proceso es lo que realmente nos queda. Mira, yo creo que empecé con la parte más contemporánea, comprando los conceptuales de hoy, ¿no? Contemporáneos y tal. Y en una conversación con el entonces Jesús Fuenmayor, era el director de nosotros en ese momento en CIFO, y me senté con él a conversar sobre esto, lo conceptual y tal. Y él me llama la atención, me dice, oye, pues mira, qué bueno que me estás hablando de eso, porque precisamente estoy haciendo una investigación y tratando de hacer una exhibición de Perna en Venezuela y quiero que lo conozcas. Y ahí empecé a ver la obra, me fui a Venezuela, me senté con la fundación, empecé a ver todo lo que la fundación tenía y la vida de Perna y tal, y ahí me enganché con que, bueno, si esto empezó en algún momento, yo quiero saber cuál ha sido el proceso. Entonces empecé como a buscar a los originales, ¿no? Las cosas de Vito Acconci y los performances que él hacía y las repeticiones que él hacía, me llamó mucho la atención eso. Y empecé a buscar cosas que se asimilaran a lo que hacía Vito Acconci. Y así poco a poco me fui adentrando en saber un poco más cómo también lo conceptual, porque tengo de diferentes partes del mundo. Fue muy interesante también porque en ese momento tuve una conversación con el director del Reina, entonces Manolo, y me dice, qué raro que tú estés interesada en esto del conceptual, porque hablamos de esto, histórico, porque eso no es una cosa de coleccionistas. Entonces me dijo, eso no es una cosa de coleccionista, esto es una cosa de museo. Yo estoy en este momento haciendo eso mismo. Entonces yo le dije, bueno, realmente lo mismo que te acabo de decir, para mí el proceso es importante y el conocimiento. Yo lo que quiero es adentrarme un poco más en cuáles han sido los procesos de todo lo que es el arte conceptual, y esto me ayuda, todo esto es un ejercicio, ¿no? Para mí personal. Y ahora, saltando al cuarto último pilar, por lo menos los que como hemos categorizado en nuestra conversación, es el pilar de los vídeos. El vídeo es un medio que usan muchos artistas, y entonces empecé por medio del artista, no porque yo quisiera ir hacia el vídeo, sino porque fue una consecuencia de algo, de un artista que me gustaba, de que hablaba con él, no sé qué. Por ejemplo, yo con Bill Viola tuve una relación de amistad a un cierto momento y no tenía obra de él. Y después eventualmente tuve la obra de él, pero no fue porque yo estuviera buscando un vídeo, ¿no? Y asimismo otras cosas. Y terminé con una gran cosa, o sea, tenemos más casi de 300 y algo vídeos, pero consecuencia de eso. Después ya diferente, porque empecé a ver el vídeo como otro medio del arte normal, no como una cosa muy especial. Yo trato de comprar siempre cosas cortas, cosas que dentro de una colección se puedan ver fácilmente, si las cuelgas en un lado o la pones en tu casa, sea una cosa comprensible y corta. Porque el coleccionista de vídeo tiene que ver la pantalla y a los 2 minutos enterarse de qué se trata. Porque tú estás viéndolo de pie frente a una pantalla, no estás sentado, y es una cosa que tiene que al minuto entenderse, ¿no? Después terminé comprando una obra de Chirineshad que tiene media hora y tal, pero no es lo usual. Cuando un coleccionista compra, siempre, o por lo menos en mi caso, hay un hilo conductor por detrás que dice, esto es este coleccionista. Me di cuenta que son todos de sensaciones. O sea, la mayoría de los vídeos, 2 o 3, algunos que tengo que son más visuales, tipo que tienen algo de abstracción, pero el resto son todos de emociones, de sensaciones, de sentimientos. Yo creo que para mí el vídeo es emotivo, es una cosa que yo tengo que reaccionar, mi cuerpo tiene que reaccionar a algo, a una sensación fuerte que me transmite.
si esto tendría que quedar para el público, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que hay un vacío o qué es lo que creo que aún no he hecho, ¿no? Entonces ya veo la colección desde otro punto de vista, ¿no? A veces compro y veo cosas que no son del todo de mi gusto, o sea, no es que me atraiga y diga, ay, me encanta esta obra, pero sí son obras que a lo mejor digo, esto es fantástico para la colección, esto llena un hilo que falta aquí en esto o en lo otro. Yo ya no tengo que analizar mucho una obra, ya yo la veo y sé. Es como que los años de experiencia y de ver y de ver y de ver te dan esa cosa que ya tú no tienes mucho análisis que hacer. Es parte de mí, de lo que pienso, de lo que... O sea, por tantos años esto ha sido mi pasión y digamos, mi vida diaria, que ya no pienso, ya es como automático, es casi automático.